pasamos a los extraterrestres, si te parece. Sí, claro. Quiero preguntarte, de todo lo que se ha contado sobre este fenómeno, en tu opinión, en base a tu investigación, ¿cuáles son, digamos, las conclusiones o las experiencias o la investigación que tú has llevado a cabo y que puedes decir que son las más verídicas en cuanto a importancia dentro de todo lo que se ha hablado a lo largo de la historia del fenómeno extraterrestre? ¿Con qué te quedas tú? ¿Cuáles son las experiencias más verídicas o las investigaciones que tú consideras que sí, que son realmente fenómenos extraterrestres bueno, que han estado aquí en la Tierra o que están? Bueno, todo lo que nos puedas aportar. Sí, es un tema muy extenso, pero Ya. para Ujú. resumirlo un poco, la prueba más grande, desde mi punto de vista, de la existencia de civilizaciones que nos han visitado está en la antigüedad. Todas las culturas, todas las culturas de la antigüedad en África, América, Europa, Asia, Oceanía, todas las culturas tienen registros de dioses, visitantes, de carros celestes, de conocimientos que no son humanos. Eso el que no lo quiera ver, pues bueno, está en todo su derecho. Yo sé que la ciencia ha hecho un trabajo para desmentir esto. La NASA también ha hecho su trabajo para seguir ocultando y manteniendo el relato de que estamos solos en el universo. Yo sé que ellos han hecho eso. Y esa es su función, ¿no? Para eso existen estas organizaciones. Pero la prueba más contundente está en la antigüedad. Ahora, si vamos a la actualidad, han habido muchos contactos que de mi punto de vista son verídicos. Yo ahorita te hablaba de Billy Mayer, Enrique Castillo Rincón en América del Sur. Y hay otros casos que podemos estudiar también en la misma Biblia. Ahorita te hablaba también de Daniel, que fue contactado por el ángel Gabriel. En el Nuevo Testamento está también la visita de Gabriel a los padres de Juan, a los padres de Jesús para la anunciación. Y Gabriel es un mensajero de procedencia extraterrestre. Es, digamos que, la forma en que los hombres de las estrellas entregan información. Eso se le conoce como Gabriel. Gabriel no es un angelito de alas, sino que Gabriel es un programa, vamos a llamarlo así, o una estrategia de comunicación que utilizan los hombres de las estrellas con el hombre terrestre. Si hablamos de Benjamín Solari Parravicini, fue contactado también por los mismos que contactaron a Billy Mayer, a Enrique Castillo. Si hablamos de Carlos Muñoz Ferrada, un astrónomo chileno, más de lo mismo. Y bueno, tenemos la información que le entregaron a ellos que coincide con el plan profético que te hablaba al principio. Entonces, una de las cosas más importantes que yo he encontrado, porque más allá de la cantidad de videos, fotografías, de personas que ven cosas en el cielo, que eso es digamos, un proceso muy complicado de dilucidar cuáles son reales, cuáles son falsos. Entonces ahí meterse en eso es complicado. Es decir, utilizar eso como argumento de la existencia de vida extraterrestre no es muy esclarecedor porque sabemos que hay mucha manipulación de videos y fotografías. Hay casos reales, pero es difícil sacarlo de los casos falsos. Entonces, yo por eso me voy a la antigüedad, donde allá no podían editar videos ni fotografías, pero sí hay un legado en piedra, hay legados en papiros, en conocimiento, en registros ancestrales, que ahí pues está desde mi punto de vista la prueba más contundente. Una de las cosas del fenómeno extraterreno o extraterrestre que yo he podido concluir y me parece clave es saber que de todas las civilizaciones que han sido contactadas o de todas las razas que han venido y contactado, he podido determinar dos bandos. Hay dos bandos que han contactado a la humanidad. Unas razas positivas y unas razas negativas. ¿Cuál ha sido la confusión nuestra? Que no hemos sabido distinguir cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. ¿Qué pasa? Que cuando vamos al Apocalipsis en la Biblia, el Apocalipsis te habla de una batalla en el cielo, Apocalipsis 12. Te dice una gran batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Ahí te pone los dos bandos. Y dice que el dragón y sus ángeles no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados a la tierra, o sea que estaban fuera de la tierra. Por lo tanto, Apocalipsis 12 te está hablando de una invasión extraterrestre, porque hay que llamarlo así. De hecho, cuando tú le preguntas a religiosos sobre esa cita, te dicen sí, no estaban en la tierra, por lo tanto son extraterrestres. Claro, ellos te pueden decir, bueno, de pronto era un reino espiritual de donde cayó Lucifer y sus ángeles, pero da igual, es un reino que está fuera de la tierra. Entonces, claro, ahí estamos hablando de extraterrestres. Ese mismo dragón y sus ángeles son los mismos que, por ejemplo, en Sumeria hablaban de Anunnakis,
En África te hablaban de los chitauris, razas reptiles, razas regresivas que pedían sacrificios de sangre. Y dentro de esas razas reptiles está el Dios de los hebreos, el Dios del Antiguo Testamento, que pedía los mismos sacrificios de sangre, pedía construcción de templos, elegían pueblos y eran seres bastante hostiles. O estabas con ellos o te destruían. No era más. Entonces, si vamos a Europa, también está el contacto de seres que también tenían las mismas características de los de Asia, de los mismos sacrificios, pedían construcción de templo. Vemos en Asia figuras de dragones, de serpientes. Entonces eso muestra, toda esta simbología nos muestra la naturaleza de los dioses que contactaron en algunas de estas culturas. También habrás escuchado de los hiperbóreos más al norte, ¿no? Los países de lo que es Escandinavia y todo esto. También se habla de los nórdicos, de los hiperbóreos, perdón. Y estos hiperbóreos eran los mismos dioses que contactaron en estas culturas, pero que pertenecían a razas degradadas, razas regresivas con cuerpos humanoides, pero unas facciones también reptiles o de animales que en Egipto se graficó también, porque por allá también llegaron. Entonces, estas son unas razas. ¿Y cuál es la característica? Si tú notas el lugar donde contactaron, sobre todo en Oriente Medio, donde se centró el contacto de estos seres, si uno vamos hacia el futuro, te darás cuenta que en esa zona del planeta fue donde proliferaron los grandes imperios, en lo que era el sur de Europa, Medio Oriente, la parte occidental de Asia, norte de África. Ahí es donde se establecieron todos los imperios. Ahí estuvo el Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio Persa, el Imperio griego. Todo se extendió por esa zona. ¿Y cuál fue la característica de los imperios? Que eran colonizadores, esclavizadores, y dejaron un legado cultural, pero también un legado muy, muy deplorable en lo que es nuestra historia humana. Y hay que decirlo así, los imperios eran uno de los procesos más corruptos que hemos vivido como humanidad. Violencia, colonización, masacres. Bueno, aquí podríamos hacer un listado. Y eso también tocó en lo que era América, no solamente después de la colonia, sino antes. Ese germen también llegó por acá, incluso contaminó lo que fue el Imperio Inca, ¿no? Como se llamó, que también tuvo esos visos hasta cierto punto de colonización. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que en esa zona del planeta hay un legado de estas civilizaciones extraterrenas que contactaron e influenciaron en esos pueblos. Ahí principalmente en Oriente Medio se centró la invasión. De hecho, si tú vas a Sumeria, que era supuestamente la primera civilización humana, donde floreció, allá en lo que es Mesopotamia. Y ahí estaban los dioses Anunnaki. El pueblo elegido de Dios, allí, Oriente Medio. Los Chitauri, norte de África, parte de Oriente también. Toda esa zona. Entonces, esa es la parte de las razas negativas. Si vamos a las positivas, el legado es diferente. Las razas positivas principalmente se centraron en otra parte del planeta, que era la parte desde México hasta el sur. Influenciaron bastante. Y bueno, ahí está la influencia más ancestral de los incas, porque como te decía, luego esto también se mezcló con el imperialismo. Los aztecas sí fueron contactados por razas negativas, ahí también se hacían sacrificios humanos, pero los mayas originales, porque luego esto también se tergiversó, pero los originales fueron contactados por razas positivas. ¿Cuáles son las razas positivas? Son seres humanos, no tienen formas raras, no tienen cuerpos humanoides, son iguales a nosotros, solo que más avanzados espiritualmente y en tecnología. Y las razas positivas principalmente han venido de las Pléyades. El legado de las Pléyades o de la paloma ha estado presente a lo largo de la historia humana. De hecho, si vamos a lo que es el conocimiento de Jesús, Jesús hablaba mucho de la paloma, el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado apareció una paloma, sacó a los vendedores de palomas del templo, y en la leyenda griega que te decía ahorita, se le llamaba a las Pléyades palomas. Entonces, las palomas o ese famoso Espíritu Santo tiene que ver con el conocimiento de la luz transmitido a la humanidad. Eso es lo que se conoce como el Espíritu Santo, porque además son conocimientos espirituales para precisamente hacer avanzar a la humanidad. Entonces, si vamos al legado de los Sioux, de los Hopi, más al norte de América, también fueron influenciados por razas positivas. En lo que es culturas del sur de América, bueno, aquí hay un legado ancestral que es muy diferente al legado que se vio en todos los imperios y en las culturas ancestrales de Medio Oriente. Diferente. Por allá ha habido un legado más belicista que se sostiene hasta la actualidad.
Y acá ha sido diferente, si bien también hay violencia, por supuesto, pero no a los niveles que nosotros hemos visto en concreto en Medio Oriente. Eso demuestra el legado que ellos han tenido. Bueno, la violencia ha estado por todos lados, evidentemente, pero hay unos focos donde se ha concentrado más. Entonces, el poder entender las dos razas o las dos tipologías nos puede ubicar en poder discernir cuando un contacto o una información de un supuesto contacto extraterrestre es positivo o es negativo. Las razas negativas provienen de Sirio, del cinturón de Orión, de Zeta Reticuli, de Draco, de Zeta Cunae, bueno, y no recuerdo, se me escapan, pero son varias constelaciones. Y las razas positivas principalmente vienen de las Pléyades, de la constelación de Lira, de Vega y algunas otras. Entonces, habrás escuchado en algunas corrientes de Nueva Era, no, que estamos en contacto con los ayaplianos o con unos seres que vienen de Orión, de Sirio. Eso es manipulación. Cuando uno escuche Sirio, Orión, ayaplianos, los humitas, todo eso pertenece a las razas negativas. Que yo sé que por allá en España se escuchan mucho los humitas, por acá en Sudamérica no tanto. Eso es un contacto negativo. Por acá se escucha mucho los pleyadianos, que es la tergiversación del mensaje pleyadino. Eso sí se escucha mucho por acá. Y bueno, hay muchas tipologías, pero aquí di algunas pistas como para aprender a identificarlo. También el tipo de mensaje. El mensaje que viene de las razas negativas siempre busca fomentar creencias, busca fomentar espiritismo, busca fomentar sectas, grupos de adoración, sacrificios. El mensaje de la luz no busca fomentar ninguna religión, ni secta, ni espiritismo, ni nada. El mensaje de la luz se centra en dictar profecías y conocimientos de elevación espiritual personal, con herramientas de aplicación en la vida cotidiana, nada de sectas ni nada de este cuento. Entonces ahí está también la diferencia del mensaje. Qué bueno. Pues yo creo que ahora aquí encajaría perfecta la pregunta que tenía preparada sobre Jesús, si existió Jesús, quién fue en realidad y qué vino a hacer a la tierra, según tu investigación. Bueno, Jesús, desde mi investigación, por supuesto, porque yo sé que hay personas que consideran que no es así, Jesús existió. De hecho, hay muchos datos históricos que así lo corroboran, que bueno, no me voy a poner aquí a especificar porque eso también la gente que quiera profundizar puede investigar por sus propios medios, ¿no? Pero Jesús existió, fue un personaje que caminó sobre la tierra y Jesús no es lo que la religión nos cuenta, ese personaje religioso que se hizo crucificar y que bueno, todo lo que la historia nos dice. Jesús, alejado de eso que hemos creído, fue primero que todo un hombre que no era de la tierra. Su genética era estelar, no era terrestre. Jesús no tuvo padre humano y su madre, María, y las personas que estaban alrededor de María no eran terrestres. De hecho, se dice que muchos de ellos eran pleyadinos, encarnados en la tierra y que sabían y eran conscientes que estaban ejecutando un plan para traer al Cristo a la tierra. Jesús encarnó el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Bueno, cuando vamos a un libro apócrifo conocido como el libro secreto de Juan, ese libro es una revelación que le hace Jesús a Juan el apóstol. Es un libro que no está dentro del canon bíblico, pero se puede conseguir por internet. Ahí se habla del origen de todo lo que existe. Ahí se habla del origen, no del Génesis este que cuenta la Biblia, sino del origen de la creación. Y ese libro nos dice que en el origen de la creación surgieron tres fuerzas increadas. Y ahí le habla la primera, la fuerza del Padre o de la primera fuente, la fuerza de Bárbelo o lo que nosotros conocemos como el Santo Espíritu y la fuerza del vástago o el Hijo. Y a ese vástago, una vez, dice el libro, se faculta junto con las dos otras fuerzas, las tres fuerzas se unen para gestar la creación. Y esas tres fuerzas unidas es lo que se conoce como el Cristo. O sea, la creación se expande y surgió a raíz del Cristo. Entonces, para aterrizarlo a la dimensión humana, para que se me pueda entender, ¿cómo se expande la creación a nivel humano? Se necesita un hombre, una mujer y un hijo. No hay otra forma. Si tú quieres crear una humanidad, descendencia humana, no hay otra forma. Te puedes poner a inventar lo que quieras
ideologías, lo que tú quieras y como te quieras poner, pero no hay otra forma. Eso es la lógica de la naturaleza. Lo puedes debatir, pero no va a cambiar el hecho de que así es desde el origen de la creación. Es una ley inmutable. Esto es una verdad absoluta. Lo puedes discutir, te puede gustar, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, lo que tú quieras, pero es una verdad absoluta. Entonces, ese modelo del Cristo, en el ejemplo que coloqué, se replica a nivel humano. Ese es el Cristo, la familia es el Cristo. Entonces, así la creación se expande. Entonces, para que lo entendamos, el Cristo es el condensado de las leyes universales, es una fuerza universal que cuando se da, existe la vida, existe la creación. Voy a llevarlo a nivel celular. La célula tiene un núcleo, la célula tiene unos ribosomas y tiene una membrana, tiene 3 componentes principales. Esos 3 componentes representan las 3 fuerzas. Cuando se unen esas 3 fuerzas, la célula tiene vida y por lo tanto se puede hacer el proceso de, no es división, es... no recuerdo ahora cómo se llama, la mitosis, creo que es. Bueno, si no hay en los comentarios, nos pueden colocar. Puede hacer el proceso de expansión de más células, se replica, se multiplica y puede crear un organismo mayor. Pero ¿de dónde parte eso? La creación de tejidos, órganos y todo esto, de una célula. Y esa célula tiene 3 fuerzas. O sea que a través del Cristo se gesta la creación. Y esto que estoy diciendo se replica en todas las dimensiones de la existencia. Eso es el Cristo, es la ley universal. Entonces, esa ley universal promueve e impulsa la vida. Entonces, ¿quién fue Jesús? Jesús fue un hombre que trajo desde los reinos, bueno, los reinos suenan religiosos, sino desde los confines del universo, desde las leyes universales, trajo la fuerza del Cristo a la tierra y la encarnó en un cuerpo físico. Y todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús hacía, todo lo que él enseñaba generaba vida en los seres humanos, porque era la fuerza del Cristo hablando a través de él. Entonces él hablaba del perdón, hablaba del amor, hablaba de la mansedumbre, podía sanar. Todo eso era real, sin toda la parafernalia religiosa que le han colocado. Él lo podía hacer porque encarnó la fuerza del Cristo. Ahora, un ser humano común y corriente, con toda la manipulación que nosotros tenemos aquí, difícilmente puede encarnar esa fuerza del Cristo. Por eso Jesús, su genética no era humana. Tenía que encarnar en una genética de un cuerpo que no tuviera la manipulación de acá. Entonces Jesús, físicamente hablando, se veía diferente. Es decir, tenía 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, igual, pero su estatura, el tono de piel, es decir, su cuerpo se veía original. Es como decir, se veía, digámoslo así, en condiciones absolutamente naturales y perfectas de lo que es el diseño de un cuerpo humano. Nosotros, si nos comparamos con humanidades que no tienen el problema de enfermedad, de manipulación genética que nosotros tenemos acá, si nos comparamos con ellos, nosotros somos feos, para decirlo en términos que podamos entender. Nosotros en estatura, en promedio, somos muy bajos en comparación con otras humanidades y que además envejecemos. Otras humanidades en el universo no envejecen, no tienen ese problema. Y bueno, otras características que Jesús encarnaba y tenía, por eso llamaba la atención. De hecho, algunos mensajeros o llamados profetas que tenían estas mismas características, como Daniel. Si de pronto alguna vez has leído el libro de Daniel, te darás cuenta que Daniel destacaba en todo. Su alimentación era diferente, la forma en que hablaba, su nivel intelectual era diferente. O sea, era una persona que llamaba la atención, sobresalía. Lo mismo Juan el Bautista, era igual, la gente le llamaba la atención. Entonces la gente, cuando lo veía, decía, ¿este dónde es? ¿Por qué habla con esa seguridad? ¿Por qué habla con esa sabiduría? Porque eran hombres de las estrellas, no eran iguales, o sea, eran iguales, pero con otras condiciones. Entonces Jesús era eso, y Jesús no murió por nuestros pecados. Jesús sabía que lo iban a crucificar. De hecho, él en varias ocasiones lo anunció, le decía a los apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre padezca todo esto, porque si yo no muero, no puedo enseñar a la humanidad el poderío de la resurrección. Él era consciente en todo momento que iba a morir, porque se estaba enfrentando al poder que controla el mundo. Por eso él nace allá en Israel. Él no nace porque sí, porque era el pueblo elegido, no. Él nace porque son los elegidos, pero del falso Dios. Entonces, ¿a dónde va el bombero? El bombero va donde está el incendio. O sea, no va a ir a un lado donde no
donde no haya fuego. Entonces, él llega allá para denunciar la adoración al falso Dios. De hecho, Juan capítulo 8 en la Biblia es un pasaje donde él denuncia abiertamente lo que es ese pueblo, o por lo menos los de la raza pura, y el Dios al que adoran. Si la gente que nos está escuchando no se ha leído Juan 8, ahí está todo. Pueden leerse ese capítulo completo. Entonces, él vino a denunciarlos y vino a mostrarnos el poder de la resurrección. De hecho, él mostró en los pasos de su pasión, muerte y resurrección lo que nos hacen a nosotros como humanidad. Cuando él es latigado, muestra el proceso de manipulación que nos hacen a nosotros en vida. Cuando él va caminando hacia el Calvario, hacia el Gólgota, él se cae 3 veces. Y en la interpretación de estos símbolos, uno puede entender que son las 3 caídas del ser humano. En el momento en que nacemos, solo al nacer ya es la primera caída, porque nacemos a un mundo que está manipulado y controlado por fuerzas oscuras, que desde el momento en que nacemos ya tenemos incluso una deuda económica y apenas somos un bebé, pero tenemos la deuda de nuestros padres, la deuda de nuestros países. Luego, cuando ya comienza el proceso de vida, la segunda caída en la historia de Jesús lo ayuda a levantarse Simón de Sirene. Entonces, claro, ese es el proceso de nuestra vida cuando caemos por las dificultades, por las deudas, por las enfermedades, y siempre hay una persona en nuestra familia, amigos o cercanos que nos ayuda a solventar la situación. Ese es el símbolo que representa esa caída. Es decir, nosotros solos no podemos desenvolvernos en este sistema con tantas injusticias. Siempre necesitamos la ayuda de alguien. Y a la tercera caída, ya cuando él cae en el Gólgota, ya es cuando el ser humano cae y muere. El Gólgota es la calavera, símbolo de la muerte. Y el símbolo de la cruz es el ser humano crucificado en los 4 poderes que controlan el mundo: la economía, la religión, el militarismo y la política. Nosotros somos crucificados en estos 4 poderes. Y cuando morimos nos ponen en la lápida pues la cruz ahí, que no representa el cristianismo, porque la cruz siempre ha representado un símbolo de los falsos dioses, un símbolo de muerte. Esto proviene desde el dios Tammuz, que comienza con T, y de la T se sacó el símbolo de la cruz, un dios pagano. Eso, la cruz no representa el símbolo de Jesús o el mensaje que él anunciaba. Entonces nos crucifican estos 4 poderes, y Jesús nos enseñó que aunque nos crucifiquen en esto y nos lleven al proceso de muerte al final de nuestra vida, el ser humano, espiritualmente hablando, tiene el poder de resucitar. Tanto a nivel físico, porque hay personas que han regresado de la muerte, pero principalmente a nivel mental y espiritual. Nosotros ahora mismo estamos muertos a nivel espiritual. De hecho, él lo enseñó cuando le dijo a los apóstoles: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Le llamó muertos a los que también estaban llevando al cajón ahí a la sepultura. Entonces nosotros a nivel espiritual, como humanidad, estamos muertos. Y él nos enseñó cómo resucitar, cómo salir del control de los 4 poderes, restaurando nuestra mente, aplicando leyes como el perdón, como la mansedumbre, aplicando la sanidad del cuerpo. Es decir, el mensaje de Jesús está lleno de herramientas espirituales para levantarnos. Alejados, ¿no?, de lo que enseña la religión, del rosario, el rezo, todas estas cosas, posturas extrañas que no sirven mucho para la espiritualidad. Entonces, básicamente, el Jesús de la religión es una tergiversación de lo que él realmente vino a hacer. Si uno lee los libros apócrifos, hay una imagen mucho más cercana a lo que realmente fue Jesús. Jesús murió, resucitó y se fue. Ahora se habla del tema de la segunda venida. Jesús, el Jesús que caminó hace 2000 años, no va a regresar. Eso es puro cuento de la religión. La segunda venida es otro fenómeno que tiene que ver más con el despertar interior del ser humano. Así como te decía que el Cristo fue encarnado por Jesús, la profecía nos dice que el Cristo debe ser encarnado ya no por Jesús, sino por los seres humanos. Los seres humanos que despierten son los que van a cumplir esa profecía que se llama la segunda venida. Entonces, eso podría ser otro tema, pero ahí lo dejo como para que se entienda. Muy bien explicado. La verdad, Salim, decimos en España que cuando alguien está muy documentado de algo es como una biblioteca andante y eso es lo que yo siento y veo en ti, porque ahí hay un trabajo muy serio que nosotros aprendemos y disfrutamos escuchándote. Y ya encarando la recta final, ahora sí quería preguntarte
¿cuál es ese plan para destruir a la humanidad? Tú tienes un vídeo en tu canal que creo que lleva ese título, más o menos dice eso. ¿Y por qué quieren destruirla? Ese sería lo que me gustaría saber. Bueno, precisamente va ligado con esto del Cristo y de lo que es las tres fuerzas, ¿no? La humanidad como tal tiene un núcleo base, y el núcleo base para que exista una humanidad es la familia. Ahorita lo colocábamos en el ejemplo. Entonces, ese plan para destruir la humanidad va enfocado a destruir la base, que es la familia. Entonces, por eso estamos viviendo un tiempo donde están todas las ideologías de género, donde están el tema de bombardeo con propagandas, con todo lo que es el no por, que busca destruir al hombre como tal, al varón. Utilizo estos términos por el tema de Sí, YouTube. aquí hay que andar con cuidado. Sí. Entonces, ellos tienen tres frentes de ataque, que es al varón, al hombre como tal, a la mujer y a los hijos. En eso se centra toda la estratagema que tú ves a nivel mundial, se centra en eso. Entonces, al hombre con estas imágenes sexualizantes a través de la propaganda, de todo lo que es esta industria, una industria que está dirigida por el pueblo elegido del falso Dios. Si tú investigas, y la gente que nos ve investiga quienes dirigen el cine, tanto el cine normal como el cine para adultos, ellos están detrás. Eso en el caso del varón, también con el tema de la competencia, los deportes, ellos lo que buscan es canalizar la fuerza del varón hacia todos estos medios, para que el varón no utilice su fuerza para defender a su familia. Porque vamos a hacer el ejercicio mental. Si todos los hombres del mundo fuéramos conscientes del poder que se oculta y que intenta destruir a nuestras familias, yo te aseguro que esta gente sale corriendo, porque nos uniríamos en una sola fuerza y nos iríamos incluso a pelear cuerpo a cuerpo con ellos para sacarlos de aquí. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros como varones estamos distraídos en otras cosas. Enfocamos nuestra fuerza en otras cosas. Entonces viene el ataque a la mujer. A la mujer también la sexualizan, la convierten en una imagen que realmente no es, con todo el tema de la vanidad, los productos, la propaganda que se hace mostrando a la mujer en paños menores. Es decir, se tergiversa la imagen y el rol de la mujer. Y eso se hace también para de una vez destruir al varón. Entonces entra el tema de las infidelidades, porque el tema de la infidelidad es un debate, pero por ejemplo, si tú le preguntas a las mujeres, te dicen, no, es que los hombres son muy promiscuos. Y si tú le preguntas a los hombres, te dicen que no, es que las mujeres no ayudan porque cómo se visten y todo esto. Y la responsabilidad es de los dos. Es cierto que los hombres tenemos el pensamiento muy sexualizado, pero ese pensamiento no estaría así si las mujeres no se prestaran para lo que el sistema las utiliza, y es sexualizar su imagen. Entonces ahí tenemos responsabilidad los dos. A la mujer también la destruyen con todo el tema de la liberación femenina desde los Happy 20, de los años 20. La liberación femenina ha hecho mucho daño a lo que es el núcleo familiar. Y no porque la mujer no pueda ser libre o no pueda ser o no pueda tener las mismas de los mismos derechos que el hombre, por supuesto que sí. Me refiero a una liberación que no es buscar un equilibrio, sino que es buscar un libertinaje. Eso es lo que representa la liberación femenina. Hoy en día las parejas ya no quieren tener hijos. Ahora cada quien, pues, no, mira, tengo otros proyectos, y nosotros existimos como humanidad para procrear, para expandir la vida. Eso es el Cristo. Entonces, cuando tú ya destruyes el propósito de una pareja, que es expandir la vida, ahí estás acabando con el Cristo, porque falta una fuerza. Y a los hijos, bueno, con toda la propaganda de dibujos animados, la información en el colegio, luego en las universidades, se va programando al futuro adulto que va a ir a replicar el modelo de sus padres, incluso aún peor. También con las ideologías de género, que ahora los niños crecen y bueno, ellos pueden decir lo que les dé la gana sobre su identidad. Y eso va enfocado ahí como para resumir el plan. Pero era lo que te decía, el Cristo es la base de las tres fuerzas. Y ahorita hablamos a nivel profético que habrá un gobernante mundial que bíblicamente se conoce como el anticristo. Entonces, ¿qué es el anticristo? En el tema que estamos hablando ahora mismo, el anticristo es el programa o el sistema que viene enfocado a destruir la familia, el núcleo. O sea, el anticristo es todo aquello que se oponga a las tres fuerzas universales. Entonces, si hay un sistema que se está oponiendo a la familia, ese es el anticristo. Si hay un gobernante que se está oponiendo o está promoviendo estas estratagemas que van enfocadas a destruir a la familia, ese es un anticristo.
Entonces, claro, ya el anticristo deja de ser una figura mitológica y ya lo vemos como un programa mundial que está destruyendo la base de una humanidad. Entonces, ellos cómo se garantizan la destrucción hacia futuro, destruyendo la base, destruyendo la semilla. Entonces, claro, ellos tampoco es que pueden arrasar a la humanidad de una vez por todas, porque ellos nos necesitan, porque lo que le da vida a su sistema somos nosotros, ellos se alimentan de nosotros, energéticamente hablando. Entonces no pueden barrer por completo una humanidad, pero sí se aseguran de mantener controlado la expansión de esa humanidad, porque entre menor número seamos, pues para ellos es más fácil el control. Entonces el plan se centra en eso. El plan de destrucción es a la familia, está enfocado en eso. Y hay muchas estrategias, pero bueno, mencioné las principales. Se entiende muy bien y tiene mucha lógica. Y realmente es lo que estamos viendo en los últimos años en todos los sentidos. La destrucción de la familia buscando, como tú dices, el empoderamiento en este caso de la mujer, que luego lo que acaba ocurriendo es que los niños se están educando prácticamente sin el padre y sin la madre porque el nivel de vida exige que ambos tengan que estar Trabajando, ¿no? Sí. ¿verdad? Trabajando y eso se ve y está ocurriendo. Entonces, después de todo esto, que ha sido súper completo, porque es verdad que hemos tocado, pero has profundizado y yo creo que estoy muy contento con toda la información que acabas de aportar. Bueno, para concluir, yo te preguntaría, entonces, nuestro papel aquí, ¿cuál es? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Cuál es el propósito aquí en esta experiencia? ¿Para qué hemos venido? Estamos en una cárcel, en una prisión, estamos reencarnando aquí continuamente, venimos, bueno, sería digamos, la conclusión final en la cual tú me puedas decir qué somos los seres humanos, cuál es el propósito y bueno, y qué nos espera después, si vamos a seguir entrando en esta granja una y otra vez o hay salida, no lo sé, lo que me puedas comentar de todo esto. Bueno, ese es un tema muy extenso, porque bueno, ahí habría que hablar de los orígenes humanos y daría para otro tema. Pero básicamente nosotros existimos porque desde el origen de la creación se estableció para la existencia de las humanidades. No somos la única humanidad en la creación como tal. Han habido muchas antes y habrá muchas después de nosotros. Entonces, nosotros pertenecemos como humanidad terrestre, humanidades con cuerpo físico, a un tiempo en la creación donde hubo una desviación, donde se generó o donde se creó el origen del mal. Nosotros hacemos parte de esa desviación. Nosotros hacemos parte de esa problemática que se generó y por eso estamos viviendo las consecuencias en un planeta como este y por eso aquí han venido mensajeros, por eso aquí vino el mismo Cristo, por eso aquí se dictó la profecía, porque hay un plan para estas humanidades y ese plan tiene que ver con un ascenso espiritual. El plan determina el exterminio total de la oscuridad, de las razas negativas que han destruido mundos antes de la Tierra y que pretenden destruir este. Entonces, como humanidad terrestre, estamos dentro de ese plan de ascenso y ese plan de ascenso, el único mecanismo para recorrerlo, para poder ir escalando, es la reencarnación. Yo sé que hay una teoría por ahí que dice que la reencarnación está manipulada por los arcontes y que estamos en una rueda del samsara y que nunca vamos a salir y todo esto. Pero desde mi punto de vista y respetando otras visiones, esa teoría no está tan cerca de la realidad, en el sentido de que la reencarnación es la única posibilidad que tenemos para aprender. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos avanzar espiritualmente, llegar a la luz, llegar a la perfección, obviamente en una sola vida es imposible hacerlo. Pero si nosotros en ese proceso de reencarnación vamos aprendiendo experiencias en cada vida que tenemos, pues el camino se acorta. La reencarnación es una ley espiritual y dentro de las leyes espirituales los arcontes y las razas negativas tienen poder. Ellos no tienen poder sobre las leyes espirituales. La reencarnación es una ley establecida por la luz para permitirle a estas humanidades avanzar. Claro, que obviamente reencarnamos en un mundo que está controlado por estas élites y estas razas negativas, pero no será siempre así. Pero ahí no recordamos lo que hemos aprendido. No lo recordamos, pero sí está la memoria a nivel espiritual. No lo recordamos a nivel mental, pero la experiencia de vida queda guardada en el espíritu. Por ejemplo, las capacidades que yo tengo o que tú tienes en esta vida, no todas las aprendimos en esta vida. Hay cosas con las que tú naces que ya
ya vienen contigo por defecto. Y la pregunta es, ¿dónde las aprendiste? Porque a unas personas se le da mejor la música que a otras. No importa lo que estudie la otra, no se le va a dar igual al que tiene el talento natural. Porque unas personas tienen la capacidad de entender misterios o problemáticas o de afrontar la vida de una forma más asertiva que otras. Porque hay personas que a pesar de las dificultades no se doblegan y hay otras que ante una mínima dificultad terminan haciendo cosas horribles. Entonces, aquí no hay un componente mental, porque incluso cuando hay dos gemelos o dos niños que nacen en la misma familia o que pueden ser gemelos o mellos, como se conoce, tienen una personalidad diferente. Ahí entra el espíritu, la memoria espiritual. Entonces la memoria espiritual es la que te va colocando en tu siguiente vida en diversas situaciones que te permitirán aprovechar las memorias que tú ya traes de reencarnaciones. Entonces no eres consciente, no las recuerdas, pero si estás aquí en el nivel que estás es por lo que has vivido anteriormente. Ahora, el hecho de no recordarla también está contemplado dentro del plan que te mencionaba ahorita de ascenso. Porque el plan de ascenso está redactado no, está condensado en 7 cápsulas de tiempo-espacio, que de esto yo he hablado también bastante en mi canal. Y dentro de ese plan se contempla que las humanidades no puedan tener reminiscencias de vidas pasadas hasta alcanzar un punto de elevación y ascenso. ¿Por qué? Esto lo hace la ley como un mecanismo de protección. ¿A qué me refiero? Pasa lo mismo cuando somos niños. Yo no recuerdo lo que pasó cuando tenía 3, 4 años o 2 años. Y eso la naturaleza lo hace para protegernos, porque en esos años es donde yo voy a estructurar la vida que estoy viviendo a nivel de valores, a nivel de enseñanzas, de aprendizaje, de acuerdo a lo que mis padres pues me logren educar y enseñar. Esa es la base del niño. Entonces imagínate, si a mí me pasan cosas horribles al año de edad, a los 2 años, imagínate si yo pudiera recordar eso. Estaría marcado toda mi vida con esas experiencias. Y desafortunadamente pasa que hay personas que les pasan estas situaciones horribles en años más avanzados y bueno, igual los marca. Pero la naturaleza te protege en los primeros 5 años de vida, no puedes recordar. Entonces pasa lo mismo con las reencarnaciones. Vamos a suponer que tú fuiste o que yo fui un asesino en serie o un abusador de menores o de mujeres. ¿Quién querría recordar eso? No estamos preparados a nivel mental y espiritual para afrontar lo que fuimos, sea positivo o sea negativo. Entonces, la ley nos protege para que solo cuando tengamos un nivel espiritual y de conciencia lo suficientemente avanzado, podamos ver esas vidas anteriores y que eso no nos desequilibre emocionalmente. O sea, nos protege la ley en ese sentido. Pero sí, la memoria está. Entonces, nosotros estamos aquí para vivir ese plan de ascenso y el objetivo es que volvamos a la dimensión que perdimos antes de la rebelión, antes de que se generara el mal, el caos. Nosotros somos descendientes de un tiempo y de humanidades que son perfectas, que no tienen el vicio, el error que tenemos acá. Y se nos permitió, en ese plan de ascenso, volver a retornar a esa dimensión. Pero claro, nosotros como humanidad, desde hace miles de millones de años, de las humanidades que descendemos, que se desviaron, ¿cuánto tiempo duraron desviándose o generando el mal en la creación? Se habla en documentos ancestrales de miles de millones de años. ¿Cuánto tiempo voy a requerir yo limpiarme de eso? Pues miles de millones de años. Dice el libro secreto de Juan que el mismo camino de descenso es el mismo que el del ascenso. Entonces, básicamente, nosotros estamos aquí para cumplir ese plan de ascenso. En un planeta, que es la Tierra, que no siempre va a estar controlado por estas razas oscuras, que el planeta se va a depurar y una vez eso ocurra, que está anunciado proféticamente, entonces nuestro plan de ascenso va a ser mucho más rápido. Ahora lo podemos sentir lento, que volvemos a una granja. Sí, estamos en una granja porque nos controlan, pero cuando ellos ya no estén, ya la granja dejará de existir y podremos reencarnar naturalmente en un planeta como lo hacen otras humanidades. Y claro, ya el avance será mucho más rápido, será mucho más lúcido, hasta el punto donde ya podremos ser conscientes y podremos controlar incluso nuestro mismo proceso de muerte y vida conscientemente. Entonces, para eso vamos, ¿no? Quizás ahora mismo no lo comprendemos, quizás no creamos en esto, quizás no lo entendamos, pero poco a poco como humanidad vamos a entender nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero papel de existencia en este universo y en esta creación. Y bueno,
para eso creo que no faltará mucho tiempo. Mm, qué bueno. Bueno, pues yo creo que ahí con ese final yo creo que está completo el episodio. Muchísimas gracias, Salim, por todo lo que has aportado. Me gustaría ahora que le dijeses a la audiencia dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales. Yo lo voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, todo, para que ellos puedan seguir y darte las gracias de corazón por todo lo que acabas de aportar. Bueno, gracias a ti, Luis, por la invitación. Realmente estoy muy agradecido por invitarme aquí a tu espacio. Y bueno, el canal se llama Flecha Antigua, como lo ven ahí debajo ahí en el nombre. Y ahí me pueden encontrar en Facebook también, como Flecha Antigua, también me pueden encontrar. Y bueno, en el canal están todos los enlaces de las demás redes sociales en X, canal de WhatsApp, también Flecha Antigua. Ahí pueden profundizar un poco más en las investigaciones y bueno, espero que algunos de estos temas les haya llamado la atención. Aquí hicimos un resumen, pero por supuesto esto es mucho más extenso. Hay muchos datos que no puede dar, pero de eso se trata, ¿no? Sembrar la semilla de la inquietud para que ustedes sigan profundizando en su investigación. Gracias, Luis, y gracias a todos por vernos.